Vamos a realizar una introducción a la unidad de ecuaciones diferenciales. Para comenzar, debemos reconocer que son una herramienta poderosa en la resolución de problemas de ciencia, de economía y en general de fenómenos físicos y químicos. Cuando estas problemáticas se traducen en términos matemáticos, responden en su mayoría a una ecuación diferencial. Pero, ¿qué es una ecuación diferencial? Recordemos primero que es una ecuación matemática, una igualdad de dos expresiones algebraicas que contienen números y variables y están relacionadas con diferentes operaciones matemáticas. ¿Y cuál es el objetivo? Y es calcular el o los valores de la variable que verifican la ecuación. Es decir, que buscamos la solución de la ecuación. ¿Y qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación que contiene una o más derivadas o diferenciales que se vinculan con una función desconocida y con la variable independiente. Aclaremos un poco esta cuestión. Por ejemplo, presentamos acá algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. En el ejemplo A, leemos y' es igual a menos 3x cuadrado por y a la cuarta. Así que tenemos la derivada y', que debemos aclarar que también se puede escribir como cociente de diferenciales, diferencial de y sobre diferencial de x, igual a menos 3x cuadrado por y cuarta. Y es la función desconocida, y x es la variable independiente, ya la conocemos. En el segundo ejemplo aparece la derivada segunda, una derivada primera, y', y también la función y desconocida. Se puede leer también diferencial segunda de y respecto de x dos veces, menos 2 diferencial de y sobre diferencial de x, menos 4y igual 0. En el tercer caso hay una derivada primera que está elevada al cuadrado. La derivada primera multiplicada por 5, la función desconocida. En estas ecuaciones, como en todas las ecuaciones diferenciales, la y es una función desconocida de x. En toda ecuación diferencial tenemos que identificar dos conceptos. Lo que llamamos orden de una ecuación diferencial, que lo da el orden máximo de derivación. O sea, si la mayor derivada de la ecuación diferencial es y', o si es y segunda, la segunda derivada, o la derivada tercera. Eso indicaría entonces el orden de una ecuación diferencial. Y además tenemos el grado de una ecuación diferencial, que es el máximo exponente al que está elevada la derivada de mayor orden entre las que figuran en la ecuación. Por ejemplo, para las ecuaciones mencionadas anteriormente, tenemos en el ejemplo A una derivada primera, que es la única derivada. Entonces, es una derivada de orden 1 o de primer orden. En el segundo ejemplo aparece una derivada segunda, por lo tanto es una derivada de segundo orden. Y en el tercer caso hay una derivada primera en los dos términos, y', que indica que es una derivada de primer orden. Y con respecto al grado de la ecuación diferencial tenemos la derivada primera está elevada a la 1, o sea, es de primer grado. En el segundo ejemplo, la derivada segunda está elevada a la 1, por lo tanto, es también de primer grado. Y en el tercer ejemplo, la derivada primera está elevada al cuadrado, por lo tanto, es de segundo grado. Muy bien. ¿Qué significa entonces resolver una ecuación diferencial?
significa encontrar una solución. Y la solución es una función y f de x. Una función que, junto con sus derivadas, y prima, y segunda, etc., deberán verificar la ecuación planteada. Pero cuando tengamos que resolverla, a la ecuación diferencial, van a empezar a aparecer integrales. Y cuando resolvemos integrales, aparecen las constantes. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar es una solución general. ¿Qué es la solución general? Es la expresión de una familia de curvas que junto con sus derivadas satisfacen la ecuación diferencial. Y como esta familia de curvas tiene a la constante c, entonces incluirá a infinitas soluciones. Por ejemplo, trabajemos con una ecuación diferencial sencilla. Y' es igual a 2x. Bueno, observándola sabemos que la expresión de y, o sea, la solución de esta ecuación diferencial es y igual a x al cuadrado más c, el conjunto de las infinitas primitivas de la función 2x. A esto me refería con infinitas soluciones. Pero, ¿y si quiero calcular la expresión de la curva que pasa, por ejemplo, por el punto 1, 3? Y tendré que averiguar quién es C. Entonces, en la ecuación de la familia de curvas, reemplazamos a X y a Y por las coordenadas del punto P. Entonces nos queda 3 igual a 1 al cuadrado más c, en donde descubrimos que c es 2. Luego, entonces, y igual a x al cuadrado más 2 es la expresión de la curva que pasa por el punto 1, 3. Es decir, que y igual a x al cuadrado más 2 es una solución particular del conjunto de las infinitas soluciones que aparecen en igual a x al cuadrado más c. Entonces, ¿qué es una solución particular? Es la solución que se obtiene de la familia de curvas cuando las constantes toman un valor determinado. Observemos el gráfico de algunas curvas de la familia, de las infinitas curvas. Tenemos acá representadas 5 curvas. Para cada c se obtiene una curva que cumple con la ecuación diferencial, cuya derivada es 2x. Por lo tanto, las rectas tangentes tienen como pendiente el doble del valor de su abscisa. Por eso se observa que para x igual 1, las rectas tangentes son paralelas. Y la curva cuya expresión es igual a x cuadrado más 2 es la curva que pasa por el punto 1, 3. También se observa en este gráfico. La solución de una ecuación diferencial puede expresarse en forma explícita, es decir, y igual a f de x, o bien en forma implícita, f de x y igual a 0, cuando en el resultado no sea fácil despejar el valor de y. Entonces, por ejemplo, verifiquemos que una determinada función sea solución de una ecuación diferencial. Por ejemplo, acá tenemos verificar que la función y igual a e elevado al coseno de x es solución de la ecuación diferencial y' más y por seno de x igual a 0. No vamos a resolver esta ecuación diferencial por ahora, solamente vamos a verificar que esta función es una solución de esta ecuación diferencial. Por lo tanto, tendremos que calcular la derivada primera para luego reemplazar en esta ecuación la derivada primera, la función y
y verificar si esta suma es igual a 0. Entonces, si es igual a e elevado al coseno de x, su derivada es e elevado al coseno de x por la derivada del coseno, menos seno de x. Por lo tanto, me queda menos e coseno de x por seno de x. Bueno, reemplacemos en la función, en la ecuación diferencial y' más i seno de x igual 0, la función derivada y la función y. Y nos queda entonces esta expresión. La derivada, menos e elevado al coseno de x por seno de x, la función y, e elevado al coseno de x por seno de x, igual, y observamos que son dos términos opuestos, por lo tanto el resultado es 0. Verificamos entonces que esta función es una solución de la ecuación diferencial y' más i por seno de x igual a 0. Observemos otro ejemplo. Vamos a verificar ahora que las funciones y1 igual a e elevado a la 2x y 2 igual a e elevado a la menos x son soluciones de la ecuación diferencial de segundo orden y segunda menos y' menos 2i igual a 0. Igual que en el caso anterior, no la vamos a resolver, solamente vamos a verificar que estas funciones sean soluciones de esta ecuación diferencial. Entonces, trabajamos primero con i1. Como i1 es e a la 2x, su derivada es 2 por e a la 2x y su derivada segunda, 4 por e elevado a la 2x. Reemplazamos en la ecuación diferencial la derivada segunda, la derivada primera y la función y encontramos esta expresión. 4e elevado a la 2x menos 2e elevado a la 2x menos 2e elevado a la 2x igual a 0, ya que el primer término se va a anular con la suma de los otros dos. Verificamos entonces que i igual a e a la 2x es solución de la ecuación diferencial de segundo orden. Hacemos lo mismo con i sub 2, que es e a la menos x. Su derivada es menos e a la menos x y su derivada segunda, e elevado a la menos x. Reemplazamos en la ecuación diferencial la derivada segunda, la derivada primera e y encontramos que nos queda esta expresión. E a la menos x más e a la menos x menos 2e a la menos x y también observamos que si operamos nos da por resultado 0. Por lo tanto, hemos verificado que i sub 2, o sea que esta función e elevado a la menos x es solución de la ecuación de segundo orden y segunda menos y' menos 2i igual 0. Todavía nos falta aprender a resolver algunas ecuaciones diferenciales que veremos en otro video.